4 de noviembre del 2016. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados César Monge, director nacional del movimiento Creo. La descalificación de la candidatura de Fernando Villavicencio, asambleísta de Pichincha por Creo, suma las denuncias de Villavicencio, los papeles de Panamá y la red de corrupción en Petroecuador. Lo vamos a revisar. También estará con nosotros William Murillo, es secretario del Migrante. El proyecto de ley orgánica de movilidad aprobado en primer debate por el Pleno registra algunos vacíos en temas de derechos, asistencia, garantías para los migrantes. Los vamos a examinar. Y además, Miguel García, el presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos, el pago de la 13ª remuneración hasta el 20 de diciembre estaría financiada, pero los servidores públicos registran atrasos en sueldos y aportes al IES que se descuentan del salario. Lo vamos a revisar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. César Monge, director nacional de Creo, buenos días. Buenos Bienvenido días. a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, y un saludo a toda la ciudadanía que nos escucha y nos ve a esta hora del día. Fernando Villavicencio ha sido descalificado por el Consejo Nacional Electoral como candidato de Creo Suma a asambleísta por el Distrito 1 de Pichincha. El Tribunal Contencioso Electoral tramita la apelación. ¿Es esta la única descalificación y cuándo se la resuelve en el Tribunal Contencioso? Bueno, yo creo que el tema de Fernando Villavicencio a nadie le sorprende. Es decir, estaba claro desde el inicio cuando Alianza País objetó la candidatura de Fernando Villavicencio, que lo que ellos querían era evitar que Villavicencio desde la Asamblea haga o proceda o continúe con todas las investigaciones y las denuncias de los actos de corrupción que hoy, gracias a Villavicencio, el Ecuador conoce, porque más allá de lo que diga el gobierno, que alega que ellos son quienes luchan contra la corrupción, todos sabemos que esta banda de delincuentes que ha venido administrando la mayor riqueza del país en Petroecuador, hoy por hoy se la conoce gracias a Villavicencio. Sin embargo, vale la pena mencionar, ya que estamos tocando este tema, hace pocas horas nosotros fuimos al Tribunal Contencioso Electoral a presentar la defensa de la candidatura de Fernando Villavicencio, y yo sí quiero que el pueblo ecuatoriano tenga claro cuál es la jueza que debe de juzgar si Fernando Villavicencio puede o no ser candidato, que debería hacerlo, porque realmente el gobierno está usando argucias y mañoserías. O sea, la apelación la trata en primera, digamos, en primera una jueza y luego el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, ¿o solo la jueza? Bueno, la jueza principal del Tribunal Contencioso Electoral, y si me permite la cámara, aquí está, se llama Patricia Zambrano. Aquí está su perfil en redes y ustedes pueden ver, jueza principal del Tribunal Contencioso Electoral. Y aquí está lo que esta, entre comillas, jueza, porque ya sabemos cómo funcionan los árbitros electorales del correísmo que están enquistados en todas estas instancias. Aquí está lo que escribe la jueza Zambrano, la que va a juzgarlo a Villavicencio. Vea. Miles acompañaremos candidaturas de Alianza País. Es decir, la jueza, pueblo ecuatoriano, que debe de juzgar a Fernando Villavicencio, aquí está. Y a propósito, ella borró esto de su Twitter pensando que no le iba a descubrir, pero la jueza no es nada más que una cachiporrera o una cheerleader, con todo respeto a las cachiporreras y a las cheerleaders, de los candidatos de Alianza País. Es decir, ¿cómo puede haber aquí justicia en materia electoral en el Ecuador? ¿Cómo se puede pensar que se van a respetar los derechos de los ciudadanos como Fernando Villavicencio, cuando quien debe juzgar es una persona que públicamente dice vamos Alianza País? Pero bueno, pero el asunto de fondo es lo que se he venido diciendo aquí desde hace varios meses del Estado candidato, de que ocupa todas las instancias. Y eso vemos, por ejemplo, en el tema de fondo de la denuncia. Villavicencio desde hace años viene presentando denuncias sobre actos de corrupción en Petroecuador, sin que merezcan esas denuncias una acción de los respectivos órganos de control, sin embargo, que él ha solicitado. Pero los papeles de Panamá, revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas, han permitido constatar algunas de esas irregularidades. Villavicencio se adhirió a Compromiso Ecuador y Creo
y la Alianza Creo Suma lo ha candidatizado. Ahora, ¿él fue escogido como candidato asambleísta por sus denuncias? Bueno, él fue escogido como candidato a asambleísta por Creo y la Unidad por el Cambio, porque ha pasado un proceso de trabajo conjunto con nuestra organización, con los demás miembros de Compromiso Ecuador. Hemos tenido ya un año, un poquito más, de trabajo político conjunto, y cuando generamos un proceso de encuestas entre todas las personas que creíamos podían ser candidatos y querían ser candidatos, los números en las encuestas le daban enormes posibilidades a Fernando Villavicencio, no solamente de ganar él en su distrito, el distrito norte en Pichincha, sino por su fuerza arrastrar también a otros candidatos de esta alianza por la Bueno, pero esto es muy interesante lo que usted dice, porque aquí se ha venido diciendo por parte de algunas agrupaciones de oposición de que usted le pregunta a alguien qué le importa más, su empleo o luchar contra la corrupción, lógicamente cualquiera dice primero el empleo, pero esa no es la pregunta, porque se observa que los actuales asambleístas están algunos incluso buscando la reelección. Frente al caso de los papeles de Panamá, han permanecido de espectadores ante la inacción de la Asamblea, que eso es lo peor, porque el CAL hace 7 meses, el 11 de abril, encargó el caso a la Comisión de Justicia y no la de Fiscalización. La Comisión de Justicia entregó su informe al CAL 4 meses después, el 9 de agosto. Y 80 días después, el 28 de octubre, luego del escándalo de la fuga masiva de los implicados en la red de corrupción, remite a la Comisión de Fiscalización el informe del 9 de agosto de la Comisión de Justicia. Pero la Comisión de Fiscalización hasta ahora, 27 días después, no trata este asunto, es decir, por qué se produjeron en Fiscalía las tardanzas que permitieron la fuga de los implicados. Pero por qué las bancadas de oposición, y concretamente Creo, hasta el momento no solo, digamos, solo hacen de espectadores. A ver, yo quiero aquí decir dos cosas que son importantes. Y nosotros, en el tema de lucha contra la corrupción, damos batalla estando adentro o estando afuera de la Asamblea. Y modestia aparte, pero yo no he necesitado, y aquí hablo por mí, ser asambleísta o tener inmunidad para luchar por principios fundamentales. Y yo creo que un principio fundamental en el Ecuador, un país que tiene una gran cantidad de desempleo y gente pobre, no podemos permitir pues que un grupo de delincuentes, de sapos, de sabidos, se lleven recursos que sirven para salud, para educación, para generar producción, se las lleven a cuentas en Panamá o se las lleven en los calzoncillos o las metan en los techos de su casa. Son cosas que uno no debe permitir en el Ecuador porque necesitamos cada centavo para poder generar desarrollo en el país. Pero yo sí quiero decir algo sobre este tema, lo que usted acaba de decir, y Villavicencio. Lo que el caso Villavicencio desnuda es que el gobierno le tiene pánico a los procesos de fiscalización. Ellos prefieren la farándula en la Asamblea a la fiscalización de la Asamblea. Y cada vez que alguien habla de estos temas, pues arremeten con todo. Déjenme darles un ejemplo, porque esto no se trata solamente de Fernando Villavicencio. Hace pocos días Guillermo Lasso estuvo en Esmeraldas y estuvo reunido con el sindicato de operadores de la refinería de Petroecuador, de Petroecuador básicamente. Y vean lo que sucede. Yo le pido a la cámara que por favor enfoque. Los dos trabajadores que estuvieron en un conversatorio con Guillermo Lasso, trabajadores del sindicato de operadores de la refinería de Esmeraldas, SORE, hoy por hoy han sido separados de sus cargos por estar conversando públicamente en un evento con Guillermo Lasso. ¿Quién los remueve de sus cargos? Nada menos y nada más que Pedro Merizalde, más conocido como Panama Papers Merizalde. Entonces, eso es lo que está sucediendo aquí en el Ecuador. Tienen pánico. No hablen con Lasso, no se junten con Lasso. No es que ellos saben que el minuto que Guillermo Lasso sea presidente del Ecuador, no vamos pues a ir con estas majaderías de escuchar a funcionarios públicos decir, uy, encontramos una cuenta de $1 millón del señor Capaya, ¿no? Cuando todos sabemos el nivel de riqueza que esta gente ha manejado. Entonces, ahorita lo que estamos conociendo, lo que hemos conocido, son las ratas chiquitas. Cuando Lasso sea presidente, vamos a conocer las ratas gordas. Y se equivocan si piensan que Fernando Villavicencio, por tratar de evitar que sea asambleísta, no va a seguir haciendo su trabajo, porque él va a liderar la Comisión de la Verdad, que va a formar Guillermo Lasso, no para perseguir ni para buscar venganza, sino para que los televidentes de Ecuavisa sepan quiénes son los delincuentes que se han llevado los recursos de todos. Bueno, pero para eso primero que ganar las elecciones, y precisamente sobre eso el presidente de la República propone una consulta popular
que es para inhabilitar de ejercer cargos públicos a quienes tengan activos en paraísos fiscales extranjeros, sean bien habidos o mal habidos. Pero la consulta, sin embargo, no incluye a funcionarios públicos corruptos que laven activos en el Ecuador comprando haciendas ganaderas, bananeras, camaroneras, etcétera. ¿Esta consulta servirá contra la corrupción o será caballo de batalla de las elecciones para que lo monte el presidente Correa? A ver, yo creo que aquí, yo ya lo he dicho previamente en otros medios de comunicación, pero aquí queda claro que este tema de la consulta no es nada más que un trampolín para que el señor Correa sea sujeto político durante la campaña y pueda impulsar a su candidato, que es Lenín Moreno. Esto no se trata de un tema ético, porque si se tratara de un tema ético, Alianza País, que se rasgaba las vestiduras diciendo que sus funcionarios no estaban en los Panama Papers. Resulta que hoy por hoy el gerente general de Petroecuador se lo descubrió pues en los Panama Papers, en la investigación. Y yo aquí emplacé al señor Alexis Mera, que vino a este canal a mentir, a decir que Lazo estaba en los Panama Papers. Guillermo Lazo no está en una sola hoja de la investigación de los Panama Papers. Los que sí están son los delincuentes correístas, los señores que trabajan para o trabajaban para Rafael Correa, para el correísmo, y algunos de ellos que hoy han fugado. Si el tema fuera ético, lo primero que ellos deberían hacer es dar la cara. Alexis Mera no dio la cara aquí cuando se le pidió que venga y presente las pruebas que no tiene. Y el señor Lenín Moreno tampoco da la cara, porque cuando Guillermo Lazo le dice, bueno, venga, pues hagamos un debate, el señor dice, no, que me habla muy fuerte, que Lazo está bravo, que parece matón, etcétera, etcétera. La razón por la cual Moreno, como Mera y los demás correístas no dan la cara es porque no pueden. Pues ustedes se imaginan un debate donde Lenín Moreno tuviera que explicarle al país por qué su binomio, que era la persona encargada de las áreas estratégicas que están plagadas de corrupción, sigue siendo su binomio. ¿Cómo explica esto? Pues si el responsable, el primer responsable de todo lo que ha pasado era el señor Jorge Glass, su binomio. Y la otra razón por la cual no dan la cara es porque no están preparados. Pues ustedes se imaginan, ecuatorianos, un debate donde el señor Lenín Moreno tiene que discutir sobre política económica, desarrollo, apertura de mercados o temas tributarios. Déjenme mostrar. Oiga, pero volvamos a la consulta. Solamente déjenme mostrarle este documento a la Cámara para que esto no quede simplemente como una opinión mía. Aquí está un recorte de Diario El Comercio. De Diario El Comercio. Y Lenín Moreno, que ha estado en Ambato, dice textualmente, si me permiten leer, dice: jamás entendí eso del impuesto de anticipo al IVA. Claro que no lo entendió, pues, señor Moreno, no ve que eso no existe. Entonces, este no es el momento, y aquí hice una reflexión a los ecuatorianos, con todo respeto, este no es el momento, cuando estamos en una crisis pavorosa económica, de votar por el que cuenta mejor chistes, el más buena gente, el que baila mejor, el que sale desnudo en fotos, el que baila en el tubo, el que jala coca. Este es el momento de votar por gente preparada, que sepa cómo sacarnos de este hueco en el cual nos ha metido Correa, el jefe de Moreno, y el binomio de Moreno, que es el señor Glass. Volviendo a la consulta popular, al pacto ético que propone en su plan de gobierno, incluso inscrito en el Consejo Nacional Electoral de Alianza País. ¿Qué va a ocurrir? Porque si a fines de octubre Panamá firmó un convenio de transparencia fiscal con la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y ha sido excluido de la lista de paraísos fiscales de esa organización internacional que es la que lucha contra los paraísos fiscales. Si Panamá firma un convenio similar con el Ecuador después, con el próximo gobierno, por ejemplo, y es excluido de la lista de paraísos fiscales del SRI, el próximo gobierno lo puede sacar de esa lista. Así como antes el SRI también ha excluido a Hong Kong y a Andorra, que también son paraísos fiscales, por ejemplo, de los chavistas. Ahora, ¿qué sentido tiene entonces esta consulta popular si jurídicamente resultaría ineficaz lo que propone? Bueno, inicialmente esta consulta popular por parte del correísmo tenía la intención de atacarlo a Guillermo Lazo, es decir, como Guillermo Lazo, que no aparece en los Panama Papers, tiene inversiones reales en Panamá, como las tiene la tienda Marathon Sport fuera del Ecuador, porque qué mejor cosa que ecuatorianos inviertan en el mundo y crezcan
como sucede en otros países donde uno viaja pues a cualquier lugar del mundo y ve una institución financiera española, por ejemplo los españoles, o ven una compañía española en otro lugar y la gente saca pecho. Aquí Correa nos quiere decir que un ecuatoriano exitoso que invierte, que paga impuestos en el Ecuador, luego va e invierte en algo real en otro país, entonces es malo. Y entonces se trataba de satanizar a Guillermo Lasso porque no se imaginaban que su gallada iba a estar de alguna manera empapelada en esos mismos Panama Papers. Pero yo lo que creo que aquí va a pasar es que a la gente en el Ecuador, los ciudadanos que están escuchando este programa, sí le importa pues cuando anda Chiro y vienen un grupo de sabidos y se llevan el dinero y se vuelven millonarios de la noche a la mañana. Entonces yo creo que eso a la gente sí le importa. Obviamente hay prioridades personales que todos tenemos, que no en el día a día no es si el señor Capaya se llevó 1 millón o 100 millones, pero a la gente no le gustan los delincuentes. Y o sea, claro, en definitiva, algo, que a la quienes gente impulsan este pacto ético no tienen la cara para hablarnos de ética porque su gallada se ha llevado en peso los recursos nacionales. En definitiva, a la gente sí le interesa luchar contra la corrupción. Así es. César Monge, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias a ustedes. Este de aquí. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Vamos a irnos a una pausa y cuando regresemos estará William Murillo, exsecretario del Migrante. El proyecto de ley de movilidad aprobado en primer debate por el Pleno registra también algunos vacíos en temas de derechos, asistencia, garantías para los migrantes. Los vamos a revisar al regresar. Quédese usted en nuestra sintonía. Lo que el pueblo necesita para gozar de libertades es su emancipación económica, base inconmovible de la verdadera libertad. Lo dijo Ricardo Flores Magón, político y periodista mexicano. William Murillo, exsecretario del Migrante, vocero de 1-800-migrante.com. Bienvenido a Contacto Directo. Stephanie, buenos días. Un cordial saludo a todos los ecuatorianos y, por supuesto, a los migrantes en el mundo que nos miran por Ecuavisa. Buenos días. Ha estado en espera por años una ley de movilidad humana que incluya mecanismos de protección para los migrantes, temas de movilidad, migración, retorno, el tráfico, trata de personas. Finalmente, el Pleno de la Asamblea tramitó en primer debate el proyecto de ley. ¿Recoge lo que se había esperado durante todos estos años? Recoge parcialmente. Yo creo que una de las de la ley que se estaba esperando en su momento, estamos hablando de que principalmente sí se recoge, pero hay varios vacíos en donde realmente se olvidaron de muchos temas importantes para los migrantes ecuatorianos. Hay el reconocimiento de derechos, pero faltan algunos. Hay el reconocimiento de algunos beneficios, pero faltan algunos. En fin, yo creo que el apuro por aprobar una ley en etapa electoral ha hecho que se falten algunos artículos importantes a favor de los migrantes y sus familias. Pero ¿creen que es importante, uno, que se haya aprobado, que sí hay temas que son beneficiosos para los migrantes y dónde están los vacíos? Hablemos de cosas concretas. El artículo 2 habla sobre la ciudadanía universal, la libre movilidad humana, prohíbe la criminalización, que ninguna persona sea sujeta de sanciones penales por su condición de movilidad, que toda falta migratoria tiene que tener carácter administrativo. ¿Por qué usted sostiene que la ciudadanía universal, más allá de respetar el concepto, en la práctica es inaplicable? Por la sencilla razón de que los hechos dicen lo contrario. Acá recordemos a Manuela Pic, que ¿cuál fue su delito? Hablar sobre lo que sucedía en el Ecuador, cubanos que fueron deportados. Entonces, el discurso es muy bonito, pero en la práctica no es aplicable. Ahora, por ejemplo, con lo que está sucediendo en Estados Unidos con las propuestas del señor Donald Trump, el cierre de las fronteras en Europa, no existe la reciprocidad. Por más buenas intenciones que se tenga de hablar sobre la ciudadanía universal, no es aplicable. Ecuador registraba un alto número de detenidos, deportados que intentaban cruzar la frontera. Una buena parte de ellos terminaba siendo víctima de la violencia. Recordemos que aquí conversamos justamente cuando el gobierno impulsaba también una campaña, Dile No a la Migración Riesgosa, que buscaba alertar sobre los riesgos que corren niños, adolescentes que buscan migrar de manera irregular para reencontrarse con sus familiares. ¿Qué trata la ley sobre estos temas que son de tanta importancia?
Bueno, sí, le da al servicio exterior varias facultades para que pueda iniciar acciones con otros gobiernos, para que pueda buscar a personas en las cárceles. Me alegro de que hayan incluido a los desaparecidos. Se olvidaron de los secuestrados, se olvidaron de los migrantes que también quedan como esclavos en el exterior. Esa parte, por ejemplo, no está incluida. Estamos viendo, por ejemplo, que la Defensoría del Pueblo, que tiene la rectoría sobre el cuidado de los derechos en el exterior, no le están dando el protagonismo que debería. En fin, a pesar de que hay buenas opciones y hay articulados que están a favor del migrante, todavía hay cosas que, por ejemplo, ellos siguen esperando, y por eso lo han puesto en la ley, que exista migración irregular hacia otros países. Ahora, algunos temas que se incluyeron, que se discutió, que el Estado se active para proteger los derechos de quienes están fuera frente a los discursos de amenaza de deportación, el tema de un seguro universal para la repatriación de los cadáveres, homenaje libre de impuestos, son temas que se discutieron en primer debate. ¿Qué esperan para el segundo? Bueno, para nosotros esperamos varios cambios, porque la ley, como le digo, existen varios vacíos. Por ejemplo, una de las cosas que a mí personalmente me ha llamado la atención es el artículo 125, que se refiere al registro de migratorio de personas ecuatorianas con doble nacionalidad, que dice que prácticamente las personas que tienen doble nacionalidad deberán ser registrados en el sistema para efecto migratorio con doble nacionalidad. Estas personas serán consideradas para el cálculo de su estadía permitida en el país. Cálculo de estadía, más no derechos. ¿Y por qué yo hago mención en esto? Y es muy claro, mire. Le pongo un ejemplo bien sencillo y algo que sucede a diario. Ecuatorianos que tienen a un hijo en Estados Unidos y que este hijo es norteamericano. Los padres se divorcian, la madre tiene la patria potestad y es obvio, el padre se regresa al Ecuador o lo deportan al Ecuador y el padre quiere pasar con sus hijos. Viene el hijo de vacaciones, como tiene doble nacionalidad, lo inscriben como ecuatoriano y norteamericano. Aquí el padre y la madre se pelean y luego el padre no quiere enviar a su hijo de regreso a Estados Unidos. En el Ecuador eso no sería problema, pero el problema viene cuando la madre reclama a su hijo y el padre puede iniciar acciones para que no dejen salir al menor de edad. Él simplemente no le da el permiso de salida del país. ¿Qué van a hacer ahí? Ahora, Ese esta es y otras problema. Observaciones ustedes las han presentado también en los distintos borradores, más bien, que se estaban trabajando en este proyecto. Propuestas que incluyen el tema de un aporte del Estado. ¿Hay el detalle de cómo será financiado? No. Y esa es una de las cosas que a nosotros nos preocupa. Les han dado cualquier cantidad de oportunidades para que los gobiernos seccionales tengan las capacidades y puedan crear proyectos, pero no hay ni un solo articulado que diga el Estado ecuatoriano financiará los proyectos a favor de los migrantes, los gobiernos locales recibirán los recursos necesarios para ejecutar las propuestas que se van a generar desde los gobiernos locales. No se puede. Lo que sí hay es, por ejemplo, que el gobierno quiere manipular el tema de las remesas, que no tiene nada que ver, son cosas privadas. Otro de los temas que a nosotros nos preocupa es el tema de la rectoría. Por ejemplo, en el artículo 161 dice: la rectoría de la movilidad humana. El presidente de la República determinará la entidad rectora de la movilidad humana que ejercerá las atribuciones y competencias previstas en esta ley. Esto es una violación a la Constitución, al artículo 392, que dice: el Estado velará por los derechos de las personas en movilidad humana y será la rectoría de la política migratoria. Y el Estado consta por Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, Control Social, Defensoría del Pueblo y las organizaciones representantes de la sociedad civil. Están dándole otra vez más facultades al presidente, que no tiene la facultad, por medio de la Constitución, de que sea él el encargado de designar la rectoría. Algunas de las observaciones, un proyecto de ley que se trata ahora en la Asamblea. William Murillo, exsecretario del Migrante, vocero de 1-800 Migrante, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Esther. A usted, 7:31. Una pausa. Al regresar, Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, estará con nosotros. El pago de la 13ª remuneración hasta el 20 de diciembre que estaría financiada, pero la burocracia registra atrasos en sueldos y aportes al IES que se descuentan del salario. Lo analizamos al volver. Que desee usted en nuestra sintonía. Se acerca el fin de año y el gobierno debe desembolsar hasta el 20 de diciembre el 13º sueldo de los servidores públicos. Al respecto, Patricio Rivera, ministro coordinador de la política económica, señaló. Veamos. El presupuesto dentro de este año tenía un conjunto de financiamiento programado. Estamos llevando adelante el financiamiento que se encuentra programado dentro de la Asamblea. El presupuesto está debidamente financiado. Ustedes verán que durante estos 2 meses que faltan de este año se terminan de desembolsar, por ejemplo, créditos que estaban ya previamente contratados con el BID, con la CAF, para proyectos, etcétera. Y lo que está programado es lo que se va a ejecutar. ¿Décimos de eso está cubierto? Absolutamente, todo está cubierto. Miguel García, presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, doctor Pinargote, por este espacio. La Ley Orgánica para la Justicia Laboral de 20 de abril de 2015, en su artículo 60, reformó la Ley Orgánica del Servicio Público, estableciendo la mensualización del 13º, pero a pedido escrito del servidor se podrá recibir de forma acumulada hasta el 20 de diciembre. Esa ley trató de evitar que se produzca de un solo giro un desembolso tan grande como el de 1.200 millones que ahora se debe hacer, equivalente al 45% del Coca-Cola Sinclair o al 55% de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas o al 100% de la explanada de la refinería del Pacífico. ¿Qué pasó? ¿Qué porcentaje de servidores públicos se acogieron a la mensualización? Doctor Pinargote, permítame, ahora que acabo de escuchar a Patricio Rivera, al ministro de la Coordinación de la Política Económica, expresarle la realidad de lo que está sucediendo. Según él, todo está bien, según el gobierno, todo está bien. Y le voy a enumerar muy sucintamente pero las eso lo moras vamos a y los después. atrasos. Primero yo haciendo una pregunta Muy para poca gente. ubicarnos en Así el es. tema justamente. Doctor Pinargote, muy Ya. poca gente se acogió a la mensualización. En consecuencia, el grueso de los servidores públicos, de los 600.000 empleados del sector público, deben recibir en el mes de diciembre el 13º sueldo y el sueldo de diciembre. El año pasado, a esta época, ya existía incertidumbre respecto al cumplimiento puntual de estas obligaciones, y esa incertidumbre se convirtió en certeza, puesto que el año pasado el 13º nos pagaron con retraso y el sueldo de diciembre se pagó en el mes de enero. Esos son los antecedentes que posiblemente se vuelvan a repetir este año. Pero, y actualmente, ¿cuál es la situación? La situación es que el gobierno está en mora por 3 meses en los aportes patronales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Solo Social. los patronales y los que le descuentan a los trabajadores, esos sí se entregan. Estas se entregan. Está en mora por más de 3 meses en el pago de planillas de los servicios básicos. Agua, luz, teléfono, no hay ni siquiera para eso. Está en mora, doctor Pinargote, por más de un año en centenares de millones de dólares por efectos de las compensaciones que no se les ha entregado a los servidores públicos que renunciaron y se jubilaron. Está en mora en el pago de las aportaciones a los municipios y consejos provinciales, lo que ha originado que estos municipios y consejos provinciales estén a su vez atrasados en el pago de los emolumentos de sus trabajadores. Está en mora, como lo reconoce el propio presidente de la República, en el pago de los proveedores. A raíz de eso surgió inclusive una denuncia de un grupo delincuencial que había estado tramitando estos pagos a cambio de ciertas primas. Le comento, hace unas pocas semanas fueron detenidos funcionarios del Ministerio de Finanzas y esto no ha trascendido. Habrá que preguntarle a la Fiscalía qué vínculos tienen estos detenidos con gente de poder o con gente que tenía el poder discrecional de pagar o no pagar. Ahora, volviendo a la cuestión de los salarios, que es lo importante. Entonces usted dice que puede suceder lo que ocurrió el año pasado, que les paguen el 13º, pero que no les puedan pagar el mes, y porque ya están atrasados 3 meses. Ahora, ¿qué efectos prácticos tiene esto? Los salarios es evidente. Vente a alguien que no le pagan el salario 3 meses,
tienen un problema. El atraso del pago al IES del aporte del Estado le provoca un problema en el seguro o la atención continúa normal. Dieron una normativa, una transitoria que efectivamente le obliga al seguro que pese a que esté sin pago continúe otorgando los servicios. Lo grave, doctor Pinargote, es que este momento, en el artículo 106 de la Ley de Servicio Público, se establece como derecho de los servidores públicos recibir el emolumento mensual a mes caído o a quincena caída, porque se paga bajo estas dos modalidades. Se ha aprobado en primer debate reformas a las leyes del servicio público como efecto de la enmienda constitucional y para sorpresa nuestra en primer debate se aprobó ya que solo los servidores públicos podrán reclamar el pago oportuno de sus emolumentos mensuales si estos emolumentos no tienen un retraso de más de 3 meses consecutivos. Pero eso lo ponen en una ley, pero ¿qué proyecto de ley es ese? El proyecto de ley, aquí está, proyecto de ley orgánica reformatoria a las leyes del régimen del sector público. Es decir, que se estaría estableciendo, según ese proyecto de ley, que los servidores públicos tienen derecho a cobrar cada 3 meses, porque decir que tienen derecho a reclamar es decir que si no les pagan 3 meses no tienen derecho. Exactamente. Usted podrá ver, en el numeral 6 dice, por falta de pago de la remuneración mensual unificada por más de 3 meses consecutivos. Lo que quiere decir, como usted bien lo afirma, que solo podríamos reclamar estos retrasos si es que este retraso tiene más de 3 meses. Esto ahora, pero estando en la campaña electoral del Estado candidato, seguramente este año no se trazará y el Banco Central proveerá finanzas. ¿O usted cree que hay que ser precavidos? Eso es lo que aspiramos, que ojalá por el año electoral se nos pague puntualmente, pero sin embargo todas las cosas nos conducen a advertirles a los compañeros nuestros, a los servidores públicos, que tengan moderación en sus gastos. Ya vamos a recibir la mensualidad de noviembre, que la administren con prudencia, que no comprometan sus emolumentos de 13º y de diciembre, no sea que vaya a suceder lo que sucedió el año pasado y que en consecuencia actuemos con prudencia y nos organicemos para reclamar el principal derecho que tenemos, capaz que el único que nos queda, que al menos nos paguen puntualmente nuestros sueldos y salarios. Miguel García, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias a usted. Estefi. Concluimos así esta emisión. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo, contigo hasta el lunes. Conmigo hasta el próximo lunes. Nos vemos.